Dios les bendiga esta mañana. Les saludamos desde nuestro hogar en esta oportunidad debido a el confinamiento que se está dando en nuestra nación. Y bueno, eso no es motivo para dejar de cumplir el poder compartir el Evangelio que está en toda la Biblia. Así que les invitamos en esta mañana a estar con nosotros y poder caminar en este momento con la palabra del Señor. Quiero leer en esta oportunidad el libro de Esther, capítulo número 2 y versículos 5 al 7. El libro de Esther, capítulo 2, versos 5 al 7, y dice de esta manera: Por esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasá, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Voy a invitarles a que oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque nos permite, Señor, a través de los medios poder compartir, Señor, tu palabra en este momento. Sabemos, Señor, que en el mundo hay una situación, Señor, que está preocupando a miles, Señor del cielo. Incluso muchos están muriendo en estos momentos, Padre, en las naciones del mundo por el COVID-19. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que nos des tu palabra, que nos revele, Señor, al Cristo, la verdad, la única solución al problema del ser humano. Oramos, Señor, para que este tiempo sea, Señor, un tiempo donde podemos encontrarnos, Señor, donde podamos encontrarnos con tu palabra, Señor del cielo. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda limpiar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, y que el Evangelio pueda ser transparente, pueda ser claro, Señor, para nuestras vidas. Ponemos este tiempo delante de ti y oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos reciben en las diferentes naciones y acá en Guatemala también, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu al corazón, al espíritu de cada uno de aquellos que la reciben. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor, oramos todo. Amén y amén. El libro de Esther es un libro que casi no se lee y normalmente casi no se predica también sobre el libro de Esther. Sin embargo, dentro de algunas de las preguntas que a veces me envían los hermanos de diferentes naciones, me han preguntado acerca de cómo entender el Evangelio desde el libro de Esther. Y en realidad pareciera bastante complicado cuando uno revisa y lee todo el libro de Esther. Son 10 capítulos solamente y se pueden leer rápidamente, así que uno puede tener la historia como una historia solamente el libro de Esther. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que la Biblia tiene todo el Evangelio, tiene el mensaje de Dios. Así que hoy quiero caminar sobre este libro llamado el libro de Esther, que personalmente creo que tal vez debiese haber tenido otro nombre. Sin embargo, entiendo también por qué se llama el libro de Esther. Pero nos habla de una porción del pueblo de Judá que ha quedado atrapada en un lugar de Media y Persia. Y allí están bajo el rey Asuero, que es el que gobierna el imperio medo-persa, un imperio muy extendido realmente desde India hasta Egipto en su tiempo. Un imperio muy fuerte, muy poderoso. Y tienen a este rey llamado Asuero, que es un rey un poco loco, como la mayoría de los reyes que se levantaron en las diferentes naciones del tiempo bíblico. Pero quiero avanzar en el estudio de este libro de Esther y cómo es que podemos encontrarnos con el Evangelio a través de este libro. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Puede un libro de la Biblia no mencionar a Dios ni una sola vez?
¿Será que algún libro de la Biblia en realidad puede hablar del Evangelio sin mencionar a Dios ni una sola vez? Este es el libro de Esther. Y exactamente este libro de Esther no menciona a Dios ni una sola vez. Es interesante ese dato. Es interesante porque ¿cómo puede un libro que no menciona a Dios ni una sola vez estar en la Biblia? ¿Cómo puede un libro que no menciona a Dios ni una sola vez, cómo puede estar dentro del canon de la Biblia? Y cómo tal vez más fuertemente nos puede presentar el Evangelio, un libro que ni siquiera menciona a Dios una sola vez. La Biblia en realidad es el mensaje de Dios para toda la humanidad. En la Biblia podemos encontrarnos con el Evangelio, que es el mensaje que Dios ha dado a toda la humanidad. Eso es lo que la Biblia misma nos dice. La Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús, el Mesías Cristo, que iba a venir, que vino y que volverá a regresar. Juan 20:31 dice que todo aquello que quedó registrado, que se escribió en el libro de Juan y en toda la Biblia, se escribió con un solo propósito: para que creamos que Jesús es el Cristo. Sin embargo, el libro de Esther no menciona a Dios ni una sola vez. Oiga esto es interesante. Otro dato que es importante de este libro de Esther es que tiene un autor anónimo. No se tiene definido quién lo escribe realmente. Y entonces surge la pregunta: ¿será que un libro que no menciona a Dios, será posible que este libro nos pueda presentar el Evangelio en la Biblia? ¿Será que podemos encontrar ese Evangelio del cual habla toda la Biblia y que nosotros decimos que desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de ese único mensaje del Mesías Cristo? ¿Será que ese mensaje es el mensaje que está aquí en el libro de Esther, cuando no menciona a Dios ni siquiera una sola vez? Me he puesto a pensar que podríamos usar este libro para predicar en realidad muchos temas. Al leer el libro, los 10 capítulos del libro de Esther, yo pensaba que pudiese usarse para hablar de la sumisión de Esther y que cómo las mujeres deben estar sumisas a los hombres. Y podría usarse este libro muy bien para hablar de la sumisión de la mujer hacia los hombres. En una ocasión también escuché que el libro de Esther se refería al primer concurso de belleza en la Biblia. Estuve en Miami en una ocasión en una reunión de pastores y bueno, era una confraternidad de pastores a la cual me habían invitado a presentar el Evangelio, y me llamó la atención que los pastores tenían un tema de discusión esa mañana en su devocional. Y ustedes saben cuál era el tema. Un día antes había sido la elección de Miss Universo. Y entonces los hermanos pastores de este lugar ahora estaban discutiendo si la elección de Miss Universo estaba en la Biblia registrado o no, o dónde se mostraba eso primero. Y alguien decía, sí, está en el libro de Esther. Así que creo que el libro de Esther pudiese ser usado también para predicar de que ahí se hizo el primer concurso de belleza en la Biblia. Y bueno, aplicarlo a lo que el mundo cree que hoy debe estar siguiendo, ¿verdad? Pero también el libro de Esther pudiese ser usado para hablar del ayuno en tiempo de pandemia. El ayuno en tiempo de COVID-19, el ayuno en tiempo de crisis también es otro de los puntos que aparecen en este libro. Y alguien podría usar y decir, sí, así como Esther ayunó, así como Mardoqueo ayunó, así como los judíos se pusieron a ayunar ahí en este lugar cuando estaban pasando una crisis, cuando pasaron una pandemia, cuando pasaron este momento donde iban a ser exterminados, entonces oraron y sí, alguien podría usar este libro de Esther para hablar del ayuno en tiempo de crisis, el ayuno en tiempo de pandemia. Pero en realidad, si no tenemos claro el Evangelio del cual habla toda la Biblia, en realidad este libro de Esther podría incluso ser descartado de la Biblia, porque no menciona en ningún momento a Dios, ni siquiera. Entonces, vamos a revisar un poco más a profundidad lo que Dios nos está diciendo a través de este libro de Esther. Israel en realidad es la nación escogida por Dios para dar a conocer su nombre. Israel fue levantado de los lomos de Abraham
para dar a conocer su nombre a las naciones. Si usted va conmigo al Salmo 67 y versículos 2 y 3, allí podemos leer de esta manera que dice: que se conozcan tus caminos en toda la tierra y que tu poder salvador entre los pueblos por todas partes, y que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Por esa razón fue levantado Israel, para dar a conocer a Dios a todas las naciones de la tierra, para dar a conocer su nombre. Israel, entonces, si lo entendemos, debe encargarse de la evangelización mundial. Israel es el pueblo que debe encargarse de la evangelización mundial. Es el pueblo que tiene que hacer la evangelización mundial. Deuteronomio 7:6 dice: pues tú eres el pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Mire qué privilegio el que tiene este pueblo, el que tiene esta nación llamada Israel, que Dios lo ha levantado como el pueblo que él considera su tesoro especial. Qué grande era ese privilegio. Israel tenía este privilegio, pero ¿qué tenía que hacer Israel? Israel solo tenía que permanecer confiando en Dios y obedecer su palabra. Eso es lo que Dios le pedía a Israel solamente, que confiaran en Él y obedecieran su palabra. Así que Israel es una nación que fue levantada por Dios para glorificar su nombre, y Él se va a encargar de esa nación, de todo lo que necesita. Israel tiene la promesa del evangelio dada por Dios a Abraham en Gálatas 3, Génesis 12 y 22, usted puede encontrar cómo Dios le confirma esta promesa del evangelio a Abraham cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham tiene este evangelio, y es el evangelio que le ha sido trasladado a este pueblo llamado Israel. Pero Israel fracasa. Israel fracasó. Deuteronomio 31 nos habla de una profecía que le dan a esta nación antes de entrar a la tierra prometida. Y dice Deuteronomio 31, 17 y 18: entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Esta es la razón. Israel en realidad tiene un problema. Dios ya no está con ellos. Aquel pueblo que era el especial tesoro de Dios ahora está diciendo que Él los ha abandonado, que ya no está con ellos, debido a que se han vuelto malos, han cometido maldad, han cometido idolatría al rendirle culto a otros dioses y olvidarse del Dios verdadero. Estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. Esto ha venido porque Dios ya no está entre nosotros. Israel efectivamente fue cautivo en Babilonia por 70 años y luego fue cautivo por el imperio medo-persa otro tiempo. Entonces Israel es controlado ahora por sus enemigos. Entonces, ¿cuál es el problema de Israel? Es que este Israel está separado de Dios. El pueblo que es llamado el tesoro especial de Dios ahora es esclavo en el imperio medo-persa con Asuero. Es esclavo a tal grado que el hombre que se menciona en esta historia de Esther se llama Mardoqueo. Mardoqueo, su nombre es siervo de Marduk, que significa Marduk es el dios principal de los babilonios. Es decir, han anulado su identidad. Ahora este Mardoqueo es siervo de Marduk, es siervo del dios babilonio. Ya no está adorando al Dios verdadero, sino que ahora le sirve a los dioses de Babilonia. Así era la condición de este pueblo llamado Israel en el imperio medo-persa. Antes ellos decían: no podíamos cantar nuestras canciones en los ríos de Babilonia, pero ahora están en el imperio medo-persa y no les importa ya más, ya no se recuerdan de Jerusalén, han olvidado el pacto. Israel está separado de Dios, aunque ya tenían incluso libertad de regresar a Canaán, porque en este tiempo del libro de Esther, Israel ya puede regresar a Canaán libremente. Sin embargo, esta parte de Israel, esta descendencia de Judá, no quiere obedecer la voluntad de Dios. Ciro los había liberado.
y les había dado la oportunidad de regresar a Canaán, pero ahora a ellos ya no les importa Canaán, ya no les importa el Mesías, ya no les importa preparar el regreso de Cristo a Canaán, ya no les interesaba preparar el terreno para que viniera el Mesías, Cristo, el Mesías prometido a su tierra. Así se encuentra ahora esta porción de Israel. En el libro de Esther vemos que Israel está a punto incluso de ser exterminado por sus enemigos, y se levantan enemigos contra ellos, se levantan para destruir a todos los israelitas que viven en este imperio medo-persa. A pesar de todo esto, a pesar del peligro, a pesar de la circunstancia, a pesar de la crisis, el nombre de Dios no es mencionado a pesar de todos los problemas que ahora ellos están enfrentando. A tal grado se había separado aquel pueblo que había sido escogido por Dios como aquel especial tesoro. Ahora se ha olvidado todo se ha olvidado del pacto. Han olvidado el pacto. Entonces, esta es la historia en el contexto del libro de Esther. Separados de Dios, morimos en realidad. El pecado de dejar a Dios los tiene ahora como esclavos en condición de muerte. Los va a llevar al exterminio. Están en una crisis, van a morir todos serán asesinados en ese imperio medo-persa, y será exterminada esta porción de Judá. Deuteronomio 32, 15 al 18 explica por qué está sucediendo todo esto ahora en Israel, con esta parte de Israel. Y dice Deuteronomio 32, 15 y 18, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios. Y cómo Dios está trabajando este pueblo. Deuteronomio 32, 15 al 18 nos dice exactamente cómo se encuentra ahora este pueblo que se ha separado de Dios a tal grado que ellos se burlaron de la roca de su salvación. ¿Y quién es la roca de su salvación? Es Cristo, el que fue con ellos en el desierto, la roca que los seguía. Ahora ellos se han burlado de la roca de su salvación. Incluso provocaron a esta roca a celo al rendir culto a dioses ajenos. Y tuvieron actos detestables, ofrecieron sacrificios a demonios, los cuales dice la Biblia no son dioses, ¿ya? Y conocieron a dioses nuevos, a dioses extraños. Y termina diciendo: descuidaste la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio la vida. Esto es lo que Dios le está diciendo ahora a Israel, aquel pueblo que fue levantado como su especial tesoro. Entonces el libro de Esther señala esta condición de esta parte de Israel. El libro de Esther nos está hablando de cómo Israel ahora se encuentra olvidado del pacto que Dios le había dado. Ya no les interesa saber nada de Dios. Incluso no se menciona para nada el nombre de Dios en el libro de Esther. Es que nos está señalando la condición del pueblo de Dios en el tiempo del imperio medo-persa. Amán, que es otro de los personajes que resaltan en esta historia, es una figura de Satanás que busca destruir al pueblo de Dios y los oprime todos los días. Amán está ahí tratando de oprimir a los judíos que viven en ese imperio. Y entonces representa a ese Satanás que trata de oprimir al pueblo de Dios siempre. Y Amán quiere destruirlo. Su único anhelo es destruirlo. Incluso hace planes para destruirlo y asesinarlos a todos en una estaca grande. Y quiere clavarlos a todos ahí y matarlos de esa manera, asesinarlos de esa manera. Así es Satanás con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Satanás no quiere felicitarte, quiere destruirte. Igual que Amán quería destruir a todos los judíos de esa región. Parece que este libro habla de Esther y muchos hablan de Esther. Y claro que Esther es una gran heroína en este momento. Cumple una función muy especial. Claro que es alguien que expone su vida, incluso por su pueblo, cuando se presenta ante el rey y dice: bueno, si el rey no me inclina su cetro, entonces tengo que morir. Pero no importa, si tengo que morir, voy a morir. Es lo que dice Esther. Ella expone su vida para dar a conocer el problema ante el rey y exponer todo lo que su pueblo está pasando.
Parece que Esther, algunos lo comparan con una figura como la iglesia que está intercediendo ante un rey. Y entonces parece que Esther fuera en realidad la protagonista más grande de toda esta historia. Pero en realidad no es así. Aunque el libro se llama Esther por la importancia que ella tenía. Pero en realidad este libro nos enseña algo más grande. Este libro nos enseña algo muy importante. Desde la vida de Mardoqueo nos enseña la necesidad del Mesías Cristo. Desde la vida de aquel siervo de Marduk, aquel que no le sirve a Dios, aquel que está fuera de Dios, aquel que está separado de Dios, que se volvió un siervo de otros dioses, que se volvió un siervo de dioses babilonios, aunque es judío originalmente, aunque nació en Israel, ahora Mardoqueo le sirve a Marduk. Pero desde esa vida es que Dios nos habla. Desde esa vida es que Dios nos enseña su misericordia y su bondad, igual que levantó a Abraham de Ur de los Caldeos y de ahí levanta una nación. Ahora aquí está levantando a otro hombre apartado de Dios llamado Mardoqueo, que es siervo de Marduk, el dios babilonio, y ahora va a mostrar su gloria a través de este Mardoqueo. Este es el mensaje del libro de Esther. Es que el pacto de Dios debe cumplirse. Dios había hecho un pacto con Israel y es que el Mesías, Cristo, debe venir. Y entonces esa promesa está sobre todo Israel. Y así como Mardoqueo se convierte en un libertador del pueblo judío en ese imperio medo-persa, así como Dios levantó a Mardoqueo como un libertador, como un defensor de su pueblo, Israel necesita que venga el verdadero libertador, el verdadero defensor de Israel, el que sí lo puede librar de todos sus problemas. Entonces, de esto nos está hablando el libro de Esther. Es necesario que el mejor Mardoqueo venga. Y el mejor Mardoqueo es Jesús como el Cristo. Era necesario, el mensaje que Dios le está dando a esta parte de Israel es que es necesario volver a recordar la promesa del Mesías que va a venir. Es necesario volver a recordarse Israel que el Mesías fue prometido. Es necesario que se levante el mejor Mardoqueo, el mejor libertador, el mejor defensor del pueblo de Israel. A esto se refiere el libro de Esther. Podemos entender entonces que Dios no abandona a su pueblo que está separado de él. Dios no abandona a su pueblo, aun cuando su pueblo se ha olvidado de él, aun cuando su pueblo está separado de él. Así como en Génesis buscó a Adán y le preguntó: ¿dónde estás, Adán?, después de haber pecado. Y de igual manera Dios viene a preguntar a su pueblo en este tiempo y en este momento, no solamente en el tiempo de Mardoqueo, sino en el tiempo nuestro también. Dios sigue llamando y sigue buscando a los escogidos, a los dignos, a los discípulos. Esto es la evangelización mundial. Entonces Dios no abandona a su pueblo que está separado incluso de él, que no lo menciona ni una sola vez, sino que Dios mismo lo busca. Qué interesante. Los judíos en realidad clamaron a Dios. Iban a ser exterminados, pero clamaron a Dios. Esther capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y por la ciudad salió llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. Este Mardoqueo ahora está en lamento, está en ayuno, está en cilicio, está en clamor y sale públicamente a declarar eso. La necesidad de que alguien lo libre, la necesidad de que alguien lo salve, la necesidad de un defensor del pueblo de Dios. Así que esta es la manera en que Mardoqueo se vuelve a Dios y clama a Dios. Esther capítulo 4, verso 15 y 16 dice: entonces Esther dio la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí.
No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré, dice Esther. Es decir, se convoca un ayuno de todos los judíos para que puedan estar orando, para que Dios le dé la gracia a Esther y pueda presentarse delante del rey. Es que en este tiempo, aunque no se menciona a Dios, en realidad Esther y los judíos claman al Dios de Israel, se vuelven al Dios de Israel. Y Dios siempre ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Si me buscar, me hallaréis. Buscadme mientras pueda ser hallado. Dios siempre ha dicho eso en su palabra. Esther capítulo 5 verso 1 dice que después de 3 días de ayuno es que Esther se pone el vestido real. Es decir, esta mujer también hizo ayuno, y después de 3 días de ayuno, y se ayunaba para estar delante de Dios, humillados delante de Dios. Ese era el concepto del ayuno de los judíos. Entonces se levanta Esther para presentarse delante del rey, incluso arriesgando su vida. Es que Dios levantó a Mardoqueo como un ungido. Por eso es que él sale con ese cilicio, con ese ayuno, con todo eso, a clamar a las calles para que alguien libere a Israel. Quiero enseñarte el punto medular de este libro de Esther. Dios levantó a Mardoqueo como su ungido en ese momento. Dios ungió a este hombre para poder ponerlo como en realidad un ungido, como un libertador, como un salvador de Israel en ese momento, porque el mensaje de Dios es que vuelvan al ungido de Dios, que vuelvan al Mesías, que Israel se vuelva al Mesías. Veamos los 3 oficios del Cristo en este hombre, Mardoqueo. Primero, como sacerdote que intercedió por su pueblo. Esther 4:1, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Esto habla en realidad como un sacerdote que se pone delante de Dios y que empieza a interceder por su pueblo. Aquí está Mardoqueo, el sacerdote que está ahora clamando al Creador o buscando una respuesta, intercediendo por su pueblo. También lo vemos como un profeta que confronta a Esther y le lleva una palabra a Esther y lo confronta en Esther 4, 13 y 14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y confronta como un profeta a Esther y le dice: tú tienes que jugar este momento importante, este momento, tu vida es importante para liberar a este pueblo. Es importante. Y yo puedo explicar esta confrontación que Mardoqueo le hace a esta mujer llamada Esther y le dice: tú vas a morir si te quedas callada. Yo lo puedo aplicar ahora a la evangelización mundial. Tú vas a morir si te quedas callada. En este momento, el alivio y la liberación para el mundo, para los judíos, va a venir de otro lado. Es decir, Dios podrá usar a alguien más si tú te quedas callado. Pero recuerda, tú y tus parientes morirán si tú te quedas callado, si no compartes este mensaje, si no lo das a conocer, si no realizas la evangelización mundial. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si Dios no te salvó para un momento como este, para que puedas pregonar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Mardoqueo está confrontando a esta mujer llamada Esther que tiene miedos todavía. Entonces lo hemos visto como sacerdote, ahora lo vemos como profeta, pero vamos a verlo ahora como rey. Es que Mardoqueo también nos lleva a la figura del rey que vence a sus enemigos, que no solamente guía y protege a su pueblo, sino que vence a sus enemigos. Esther capítulo 6, versos 10 y 11. Perfecto, le dijo el rey a Amán: rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrarle.
Mardoqueo fue reconocido como alguien de mucha importancia, incluso con el caballo y el traje del rey. Así que podemos ver a este hombre que su propio enemigo lo está reconociendo como el que manda, como el que dirige, como el que está sobre él, como el que ya lo derrotó. Amán mismo lo tiene que ir a investir como con toda la sombra de un rey. Es que esa es la figura del rey que vino a derrotar a Satanás. Satanás está derrotado. Aunque quiera destruir al pueblo de Dios, no puede, porque Dios está con su pueblo. Y entonces podemos ver a este hombre llamado Mardoqueo como un sacerdote que está intercediendo por su pueblo, igual que Cristo lo hace hasta el día de hoy. Lo podemos ver como un profeta que nos enseña el camino que hay que seguir y podamos regresar a Dios y podamos cobrar vida y podamos ser libres, y nos enseña al rey que es reconocido incluso por aquellos que lo han tratado de destruir. Es que Mardoqueo guía y protege a su pueblo, y además de eso vence a sus enemigos. Dios sigue dirigiendo todo según su voluntad. Este es el mensaje que también este libro nos da. Dios está dirigiendo hoy todo, el universo, aunque algunos piensan que se le salió de control. No, mi amado hermano y amigo, Dios sigue en control de todo. Él sigue soberano. Aun cuando tú no lo quieras ni siquiera mencionar ni una sola vez en tu vida, Dios sigue siendo Dios. Y solo hay una manera de que puedas encontrarte con Él, es a través de Jesús como el Cristo, el Evangelio, el pacto que Dios nos ha entregado a todos los seres humanos. Es que Dios sigue siendo soberano. Y sin importar circunstancia alguna, Él tendrá cuidado de sus hijos para que se cumpla su pacto que les ha entregado. Ten claro esto es el Evangelio al cual debemos aferrarnos. Dios tiene control de todo. Cuando fue levantado el ungido dentro de este tiempo de Israel, en este caso Mardoqueo, Israel derrotó a todos sus enemigos. Mire todo lo que pasó cuando Dios levanta a este hombre como sombra del Mesías, como sombra del ungido. Dios le está diciendo a Israel: esto es lo que haré contigo cuando venga el ungido, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo. Dice la Biblia en el libro de Esther que Israel derrotó a todos sus enemigos. Se anuló el acta que había contra ellos de parte de Amán. Se apoderaron de los bienes de sus enemigos. Fueron librados de la muerte. Descansaron para celebrar su victoria. Y pudieron entonces darse cuenta que en realidad habían cobrado vida. Todo esto pasó a través de lo que Dios hizo con este hombre Mardoqueo. Esther capítulo 9 y versículo 22 dice de esta manera: les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. Esto es el Evangelio, esto es la buena noticia. Ya hubo un vencedor en la cruz y la resurrección. Jesús el Cristo convirtió tu lamento en baile. En la cruz y la resurrección está nuestra victoria, y por eso debemos celebrar esa victoria de que Jesús es el Cristo para nosotros. Esta festividad judía se sigue celebrando hasta el día de hoy y se llama el Purim. Y los judíos lo celebran ahora recordando este tiempo de cómo Dios salvó a su pueblo en el tiempo de Esther. Y entonces podemos ver cómo cuando se levantó el ungido, cuando Dios levantó a Mardoqueo, se resolvieron todos los problemas de Israel en esta parte del imperio medo-persa. ¿Cuál es el mensaje del libro de Esther? Que Dios está con su pueblo. Y que no va a dejar que sea destruido, porque la promesa del Mesías será cumplida. Jesús es el Señor y es el Cristo de nuestras vidas. Dios ya envió a su ungido para nosotros. Dios ya envió a Jesús como el Cristo para nosotros. Él es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta que ya resolvió el problema espiritual y también todos los demás problemas de esta vida. Jesús es el Cristo. No es un profeta más. No es un Mardoqueo más. No. Él es el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento.
de todas las figuras del Antiguo Testamento, de todos los anunciamientos del Antiguo Testamento. Él es el Cristo, Él es el cumplimiento del arca, el cumplimiento de todo lo que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Todo tiene su cumplimiento en nuestro Señor y Cristo Jesús, el que en la cruz y la resurrección resolvió todos los problemas del ser humano. Jesús entonces es el Señor y Cristo. Por eso en Romanos 10, 9, 10, el apóstol Pablo dice que si declaras abiertamente, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta segunda parte nos habla del Cristo, que Dios lo levantó de los muertos, habla del Cristo, porque Jesús es Señor y es Cristo. Así que si confiesas o declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él es el Cristo que fue levantado de los muertos, entonces serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Jesús es el Cristo, el mejor Mardoqueo, que ya vino, pero que no solamente ya vino, sino que volverá a regresar, volverá a venir. Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que el mundo hoy está necesitando. No necesitamos otro tipo de mensaje realmente, porque la Biblia en todos sus libros, como lo hemos visto hoy en el libro de Esther, nos está dando un solo mensaje. Es necesario, el ser humano necesita encontrarse con Dios, y solamente lo puede hacer a través del ungido, a través del Mesías, a través del Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, Jesús es ese Mesías que Dios envió para que el ser humano se encuentre con Dios. Hoy estamos en medio de tiempos difíciles, hoy estamos en medio de situaciones caóticas. Y en realidad nadie sabe con seguridad qué es todo lo que vendrá después. Incluso los gobernantes de la tierra no tienen una respuesta aún. Y creo que pasará un tiempo para que puedan empezar a dar alguna respuesta. Esto solamente está dirigido y controlado por el Dios eterno. Por eso necesitamos encontrarnos con Él todos los días de nuestra vida. Por eso yo necesito, usted necesita el Evangelio todos los días de nuestra vida. Todos los días este Evangelio debe entrar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Todo nuestro ser necesita esta luz. Porque si esa luz no entra a los lugares oscuros de nuestra vida, entonces puede ser que la luz que hay en nosotros sea tinieblas. Necesitamos el Evangelio, necesitamos volver a este Evangelio que está en toda la palabra. Bendigo tu vida y le doy gracias a Dios esta mañana por permitirnos llegar hasta tu hogar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, porque nos permites encontrarnos con el Evangelio que tú has dejado, Señor, en toda tu palabra. Y podemos ver, Señor, cómo tu misericordia y tu soberanía siguen, Señor, prevaleciendo en medio de este mundo, Señor del cielo. Y que no es algo nuevo, porque desde el tiempo de Esther, Padre, pudimos ver cómo tu soberanía volvió a surgir, Señor, en medio de la calamidad, en medio de la crisis, en medio, Señor, del peligro, en medio, Señor, de la posibilidad de ser exterminado. Tú, Señor, interveniste y pusiste, Señor, levantaste la figura de un ungido para salvar a tu pueblo, Señor del cielo. Para nosotros ese ungido es Jesús el Cristo, Padre, el que ya vino y vendrá de nuevo. Así que te pedimos que nos reveles el Evangelio y que podamos en realidad, Señor del cielo, encontrarnos cada día contigo a través de ese Evangelio, y que podamos preparar, Señor, la venida tuya, el retorno de Cristo, Señor, en nuestros días, a través de cumplir este pacto que nos has dado, que es la evangelización mundial. Que no seamos como Israel, que se olvidó del pacto y que se olvidó de la roca y que se burló de la roca, Señor, y que abandonó la roca, Padre, sino que nosotros permanezcamos cimentados en esa roca, en ese fundamento, para que toda nuestra vida de fe, Señor, honre y glorifique tu nombre, y que sirva toda nuestra vida para cumplir, Señor, el pacto que nos has dado.
Señor, bendícenos y bendice a cada hermano y hermana que nos recibe, Señor, en cualquier lugar, Padre, a través de este medio. Bendigo su vida, Señor, e invoco tu nombre sobre cada uno de ellos con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, ponga su shalom, ponga su paz sobre tu vida todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Señor, porque con esta oración dice tu palabra que será invocado tu nombre sobre tu pueblo y serán bendecidos. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Bendiciones, un abrazo. Maranata, Cristo viene. Amén.